Bien, este es un video tutorial donde os voy a explicar, vamos, cómo funciona ahora el tema de los tramos. Si veis aquí, los tramos ahora se dibujan en la pantalla, en la barra de tratamiento, con líneas que se distinguen, bueno, en este caso son rojas y naranjas, y cuando vas avanzando, verdes y verde oscuro. Entonces, los parámetros del control de tramos se han añadido tiempo de adelanto de apertura, este de aquí, el que pone time forward, bueno, el ordenador está en inglés, pero es tiempo de adelanto de apertura, tiempo de adelanto al cierre y retardo de pintado. Esos son en español como son las cosas. Entonces, el tiempo de adelanto de apertura y tiempo de retardo de cierre tienen que ver con cuándo se inicia y cuándo se acaba de echar el líquido. Y el retardo de pintado es para que, aunque hayas iniciado o hayas cortado, digamos, para que deje de caer el líquido, siga pintando un poco para que se cierre bien las costuras, porque si no quedan ahí huecos y luego da problemas. Entonces, lo que hace con esto es así, es al funcionar, si empiezo a avanzar, pues se va a ver que por el tiempo de adelanto se va a abrir un poquito antes. Perdón, se va a abrir, no, se va a cerrar, quiero decir, porque es... Y el retardo de pintado va a hacer que solape. Si no pusiera este retardo de pintado, pararía perfecto ahí, ¡pap! Y así, como tiene retardo, pues se mete un poco y me cierra bien la costura. Y ahora lo que va a hacer va a ser abrir antes. Va a empezar a abrir antes, de tal manera que voy a tener solape en la apertura y en el cierre, y no se me quedan así huecos en ese caso. Esto es una de las novedades. Y otra de las novedades es que veis que tengo un contorno grabado, pues también tengo aquí unas herramientas en las herramientas de parada, que son estas que me sirven para pintar entre la línea azul y la línea rosa es la linde, o pintar, o sea, no pintar, parar justo en la línea azul, si yo le digo así, para justo en la línea azul, si no, sí que permite pasar la línea azul, y aquí para en la línea rosa. Entonces, bueno, y la distancia de la línea rosa, que también se dice, me voy aquí a las herramientas de parada, se dice con esto. Si yo varío, veis cómo va variando la línea rosa, perdón, la línea azul, la línea del arma de cabecera. Entonces, al llegar aquí, ahora mismo le tenía puesto, está puesto en que la traspase, la voy a dejar que no la traspase, entonces se va a parar, va a dejar de pintar justo cuando llegue ahí. Bueno, justo más un pequeño solape porque tiene el retardo que hemos dicho. Entonces, al llegar aquí va a parar. Y a partir de ahí pues ya no pinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O pues nos puede pasar. Si yo, por ejemplo, ahora quiero pintar fuera, pues le activo aquí, porque quiero, ¿no? Le activo que pinte fuera y ya pinta fuera. Esto siempre por defecto sale que no pinte fuera. Entonces me puede pasar que tenga un contorno lejos, que no me acuerde de él y diga, jo, tengo esto activado y no pinta. ¿Por qué? Pues porque tengo un contorno. Pero yo aquí en los contornos también hay una herramienta nueva que le doy aquí y puedo borrar un contorno. Le doy así. Cuando borro un contorno me retorna a un estado sin pintado y archivo TEM por defecto. Entonces esto es.